Pues vamos a hablar hoy del TENS. El TENS es prescrito por el equipo médico de la unidad del dolor y se encarga enfermería de mostrarle al paciente, programarlo, y el paciente lo va a utilizar durante unos días en casa y bueno, el objetivo es el alivio del dolor, ¿no? Pero para ver un poquito más el TENS en profundidad, he querido dividirlo de la siguiente forma, que es, por un lado, voy a explicar qué es realmente el TENS, qué mecanismos de acción tiene. Es verdad que no es necesario conocer los mecanismos de acción para poder utilizarlo y sacar beneficio de este, pero bueno, sí que si uno entiende el mecanismo que hay detrás de ello, creo que le puede sacar mucho más provecho, ¿no? Luego quiero contar indicaciones y contraindicaciones del TENS, el manejo del dispositivo, y dentro de este lo más importante es conocer la colocación de los electrodos y los parámetros que vamos a programar en el TENS. Y por último veremos los beneficios que tiene y bueno, y hablaremos un poco de la evidencia. Entonces, la primera parte más importante, ¿qué es esto del TENS? Realmente TENS viene de las siglas en inglés, pero es una estimulación eléctrica transcutánea. Consiste en unos electrodos que vamos a aplicar en la piel, dependiendo del área de dolor, y que lo que hace es, a través de unos estímulos eléctricos, llamar a unos nervios cutáneos y a unos nervios más profundos aferentes. Estos nervios lo que hacen es llevar la señal eléctrica al cerebro, que la traduce y envía por unos nervios eferentes una respuesta. Esto es, por ejemplo, de forma más sencilla para entenderlo, si tocamos algo caliente, esos nervios aferentes envían la respuesta, envían la señal, el cerebro traduce esa señal y dice, esto está caliente, y envía una respuesta que puede ser, bueno, nula, puede ser en este caso motora, que será quitar la mano, ¿no? Todo esto también funciona así para cualquier tipo de estímulo, y en este caso para un estímulo doloroso, ¿no? Entonces, lo que hace el TENS realmente es ese camino hacia el cerebro, neuromodular la respuesta para que no la traduzca como dolor, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo se consigue esto, ¿no? Que parece muy complicado. Bueno, realmente aquí es lo que quería contar, que es de las dos teorías en las que se basa el TENS. Y hablamos de ello en otro vídeo, y bueno, es la base para la mayoría al final, de las técnicas de dolor. Una de las teorías es la puerta de entrada. ¿En qué consistiría? El estímulo que provoca el TENS es un estímulo como un hormigueo, como un masaje, para que se entienda, y las fibras que estimula, que son las fibras que vemos en la diapositiva, A beta, que son las del tacto, la presión, si vemos la velocidad en las que transmiten es mucho más rápida que las fibras C o las fibras A delta, que son las fibras que transmiten, que llevan el dolor, ¿no? El mensaje del dolor al cerebro. Entonces, lo que hace es ir esta señal más rápida que la señal del dolor. ¿Y qué conseguimos con esto? Mira, aquí he querido poner este vídeo, que no es mío, que se lo agradezco a una tal Miranda Fisioterapia, pero es que me parece muy bueno y muy visual para entenderlo, que es que, por ejemplo, nos damos un golpe o tenemos cualquier estímulo doloroso que envía por unos nervios aferentes, el cerebro tiene única puerta de entrada, y al tocarnos o al tener el TENS, lo que hace esa puerta es cerrarse para el dolor, porque el estímulo del TENS, el estímulo, lo vemos otra vez, el estímulo que provoca el TENS es más rápido, ¿no? Entonces está como colapsando la vía y el cerebro no llega a entender, no llega a traducir la señal dolorosa. Entonces esta es mucho menor. Es esto lo que queremos conseguir con el TENS, por un lado.
esto es un poco resumiendo el mismo mecanismo. Entonces, la puerta, como he dicho, se puede cerrar si se activan las fibras de gran diámetro, que son las A beta, que son las que llevan la información del TENS, de tacto y presión, y si se cierra la puerta a estas fibras aferentes, C y A delta, que llevan la información del dolor, estas van a sufrir una inhibición, ¿no? Porque va a estar continuamente este estímulo de presión y tacto, ¿no? Con lo que no van a llegar los estímulos sensoriales dolorosos a la corteza cerebral. Por lo tanto, el objetivo del TENS es activar estas fibras A beta para mantener la puerta cerrada. Yo creo que al final se entiende bastante bien con el vídeo. Otro mecanismo a través del cual funciona el TENS o se basa el TENS es la liberación de endorfinas. La liberación de endorfinas son unas sustancias que segrega el propio cuerpo, beneficiosas y que disminuyen la sensación del dolor. Aquí a frecuencias más bajas, sobre todo más bajas, sí que en los estudios últimos se ha visto que se liberan endorfinas y encefalinas tanto en frecuencias altas y bajas. Son distintas las sustancias que se liberan, pero sobre todo son en frecuencias bajas, que promueve esta liberación de analgésicos naturales. Y bueno, este es un estudio donde sí que se comprueba que son diferentes mecanismos los que se van a activar si utilizamos un TENS a alta o baja frecuencia, que esos son los parámetros que luego explico más adelante y son los que vamos a programar aquí, dependiendo uno u otro, si le van a liberar unas sustancias u otras que reducen el dolor. Y se activan diferentes mecanismos cuando lo tenemos puestos. Unos son los que ponen mecanismos periféricos, que son los más externos, ¿no?, en la piel. Luego son los mecanismos espinales y ya los supraespinales. Dependiendo si el TENS está programado a una alta o a una baja frecuencia, como vemos, se van a activar diferentes receptores opioides, otros tipos de receptores, para el alivio del dolor. Los más llamativos son a alta frecuencia, que activa el receptor delta opioide, y a baja frecuencia va a activar el mu opioide y otros sistemas serotoninérgicos, adrenérgicos, muscarínicos, etc. Y esta diapositiva la he puesto, aunque luego más tarde voy a hablar de los parámetros del TENS. Considero que creo que es bastante importante porque dependiendo, como decía, de cómo programemos el TENS, va a actuar más de una forma, liberando más endorfinas, aunque también va a liberar otras sustancias de ambas formas, como he dicho, pero puede actuar más de una forma o puede actuar más con la primera teoría que he dicho, que es la de la puerta de entrada. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Cómo conseguimos una actuación u otra con el TENS? Para la liberación de endorfinas queremos sobre todo un estímulo motor. Queremos poner unos parámetros que estimulen el músculo, ¿no? Para la teoría de la puerta de entrada no es necesario, simplemente queremos llamar a unos nervios sensitivos. Para ello, la intensidad del TENS, que es lo que el paciente se va a ir subiendo para notar algo, necesitamos que para una liberación de endorfinas esa intensidad sea fuerte, que el músculo se estimule, que el paciente lo note bastante. Sin embargo, para el control de la puerta de entrada nos vale con que sea un estímulo que sea confortable, suavecito, que se note, pero que nunca llame al músculo, no estimule al músculo. La duración de los impulsos, que luego veremos en el caso de endorfinas, como tiene que ser, queremos estimar al músculo, tiene que ser un poquito más profundo, va a ser más de 250 aproximadamente. En el caso del control de la puerta de entrada, no es necesario, puede ser más breve. Muchas veces en el TENS, incluso los TENS que utilizamos, que todos los parámetros pueden ser programables, muchas veces poniendo en la frecuencia, la duración del impulso se va a adecuar solo. El TENS viene para que se adecue solo. La frecuencia en la liberación de endorfinas va a ser baja. Necesitamos que el paciente, la frecuencia es el número de golpecitos, de estímulos por segundo, que sea baja, que el paciente note golpecitos, y mediante el control de la puerta de entrada va a ser tan rápido, pone unos 100, pero bueno, puede ser a 80, puede ser menor, incluso mayor, es tan rápido que no nota golpecitos, que va a notar como una corriente continua. Por lo tanto, como decía, en el caso de la liberación de endorfinas sí tenemos una contracción muscular, en el caso de la puerta de entrada no hay contracción muscular.
El alivio del dolor para la liberación de endorfinas tarda un poquito más en notarse, pero luego va a ser más duradero. Sin embargo, en el caso del control de la puerta de entrada, el alivio es más inmediato, pero va a costar un poquito más mantenerlo en el tiempo. Por eso el TENS, por ejemplo, con estos parámetros, lo podemos poner durante muchísimas horas al día. Y en el otro caso lo necesitamos poner menos tiempo, puede ser varias veces al día, pero ratitos vamos a decir más cortos, porque el músculo también se va a fatigar, entonces también por eso. Uno va a ser permanente y el otro necesitamos parar y descansar. En la siguiente diapositiva ya vemos las indicaciones del TENS. El TENS lo podemos utilizar pues prácticamente para todo tipo de dolor, de patología. Aquí lo he resumido en dolor musculoesquelético, pues puede ser una lumbalgia, una cervicalgia, por artrosis, dolor posoperatorio, dolor neuropático, discopatías, síndrome miofascial o dolor en fibromialgia, ¿no? En pacientes con fibromialgia, pero aquí lo resumo un poquito más o especifico un poquito más por cada patología. Dolores asociados a la alteración de los nervios periféricos por una neuropatía posquirúrgica o postraumática, por ejemplo, en caso de neuroma, de distrofia simpático-refleja, de un miembro fantasma, una neuralgia intercostal, posherpética diabética, por compresión. También sirve para el dolor muscular o miofascial, por contracturas, como decía antes, fibromialgia, que suele tener este dolor muscular asociado, dolor articular, por artritis reumatoide, osteoartritis, artrosis, dolor más agudo. En el caso de dolor obstétrico, en el parto sí que se puede utilizar, no en el embarazo, que luego contaré que no se recomienda, pero durante el parto sí que se consigue alivio del dolor, y también en el posoperatorio, ¿no? Y luego otros, por ejemplo, dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, también podemos utilizar el TENS, y en el dolor pues la minectomía. ¿Y qué contraindicaciones tiene? Absolutas en personas que tienen marcapasos o desfibriladores. No queremos alterar esa señal nerviosa, o sea, esa señal eléctrica, por lo tanto, es una contraindicación total. En el caso de embarazo, aunque sí que especifican no poner el abdomen y en la zona lumbar, mejor evitarlo, por si acaso provocara abortos espontáneos. Epilepsia tampoco, infecciones o evidentemente heridas en la zona de aplicación y trastornos del ritmo cardíaco. Y luego las contraindicaciones más relativas, pues alteraciones de pacientes que tienen alteraciones en la sensibilidad. En ese caso, pues no van a saber hasta dónde subir la intensidad, entonces pues mejor no utilizarlo, no sería adecuado. Pacientes con alteraciones del estado mental tampoco, por problemas de entendimiento. Luego pues zonas con pérdida de integridad cutánea, y luego cerca de ojos, garganta o corazón tampoco se recomienda, sobre todo donde pasa el nervio vago, porque puede provocar mareo. Y luego no es efectivo, y esto es muy importante, en dolores de origen central ni en el dolor psicógeno. Ahora ya pasamos a la parte más práctica, que es, vale, ya sé qué es el TENS, conozco qué mecanismos o qué hay detrás de que me funcione o no, y ahora cómo lo utilizo, cómo lo pongo, dónde lo pongo y con qué parámetros, ¿no? Que al final va a ser lo más importante para que el TENS funcione y encontrar un beneficio. Es muy sencillo la forma de ponerlo. Yo siempre digo que tiene dos formas básicas, que es en paralelo y en cruz. Y esto lo podemos llevar a cualquier parte del cuerpo que nos duela. Como vemos en los dibujos, en paralelo sería, por ejemplo, si tenemos una cervicalgia, pues un electrodo izquierda, otra derecha, dejando la columna cervical en medio. Incluso a veces en personas más mayores o que viven solas y es muy complicado, siempre lo vamos a individualizar dependiendo del paciente. Si poner 4 electrodos, porque es un área, normalmente ponemos 4 cuando es una cervicalgia, pero es una cervicalgia, digamos, muy extendida, pues que duele desde la zona alta de la cabeza o del cuello hasta el trapecio o hasta media espalda. Bueno, preferiblemente poner 4. Pero si esto es complicado, uno vive solo, como decía, se puede poner simplemente 2, y en paralelo sería pues a un lado y a otro de la zona cervical, como viene en la imagen.
En la siguiente imagen, que sería en cruz, esto es cruzando los electrodos, dejando igualmente la columna cervical en medio, uno sería arriba, izquierda arriba, otro abajo derecha y la otra pareja pues igual, en cruz. Normalmente vienen 4, hay algunos que vienen más, pero normalmente tienen la opción de 4 electrodos. Otros ejemplos, y siguiendo la misma lógica de paralelo en cruz, pues si nos doliera, tuviéramos una lumbalgia y nos doliera la lumbar, lo podemos poner igual en cruz, igual que lo hemos visto antes, o en paralelo, o como decía, solo utilizando 2 electrodos, como viene en la imagen. Si es una ciatalgia y el dolor baja más allá de la lumbar, lo podemos poner como en la siguiente imagen, la imagen del medio, una en el glúteo, o sea, en la lumbar más hacia el lado. Si normalmente la ciatalgia la solemos tener en un lado, si no se pondría, si es en ambos lados, se pondría solamente la lumbar y en cruz, pero si la lumbociatalgia baja por una pierna, lo que hacemos es ponerla en la zona lumbar del lado afectado y el otro electrodo normalmente bajo el glúteo que duela. Si esa lumbociatalgia baja más allá por la pierna, pues lo que hacemos idealmente es alternar los electrodos, poner, igual que antes en cruz, bueno, esto sería alternándolo. El electrodo de arriba lo pondríamos en la lumbar, el electrodo dejaríamos uno alterno, ¿no? La siguiente pareja, como viene en la imagen explicado, que al final se ve mejor en la imagen, bajo el glúteo y luego pues hacia dónde vaya el dolor, si va hacia gemelo, pero si el dolor, por ejemplo, se fuera por delante de la pierna, pues el número 2 de arriba lo pondríamos por delante, ¿no? Es llevarlo hacia donde tenemos el dolor. Otros casos que puede ocurrir, pues la tendinitis, ¿no? Que hay muchos pacientes con este tipo de dolor, sería muy sencillo y sería poner 2 electrodos únicamente en el codo y el otro pues cerquita, simplemente poniendo 2. En el caso de la rodilla, pues con 2 electrodos únicamente también nos valdría en la zona interna y externa, que a lo mejor no se aprecia muy bien en el dibujo porque no sabía cómo hacerlo en una única imagen, pero sería en la zona interna y externa de la rodilla afectada. En el caso de un hombro doloroso, igualmente se pueden poner únicamente 2 electrodos, uno en la parte delantera y otro en la parte de atrás, o poner 4, como viene en la imagen, delante, detrás, hacia arriba, y el otro sería, normalmente si el dolor baja por el brazo, pues hacia la zona donde baja el dolor. Ahora, ya sabemos cómo colocar los electrodos. ¿Qué parámetros le ponemos? Como decía antes, dependiendo si queremos más actuar con una teoría o con otra, ¿no? Pero siempre son los mismos parámetros, todos los TENS, que uno es la intensidad. La intensidad depende del umbral del dolor, como pone, ¿no? Siempre si nos vamos a pasar de la intensidad va a ser doloroso. Hay que quedarse siempre por debajo. Y siempre va a ser individualizado. Yo siempre le digo a los pacientes que no siempre estamos igual, no siempre lo notamos igual, a veces tienden a ponerse el mismo número porque ya lo utilizaron ayer y lo tenían en el 5, en el 10, en el 12. Y no es igual, no estamos igual por la mañana que por la noche, y si lo acercamos un poquito más o varía un poquito la localización, tampoco lo vamos a notar igual, con lo cual esto siempre que sea bueno, pues muy, muy individualizado, que incluso les digo muchas veces que tapen la pantalla del TENS y que vayan subiendo hasta que noten que está confortable, ¿no? Pues esa sería la intensidad ideal y se mide en miliamperios. La frecuencia, como explicaba antes, es el número de estímulos por segundo y se mide en hercios. Y aquí es lo que contaba de alta o baja frecuencia, que si teníamos baja se notaban los golpecitos y si era muy alta se iba a notar como un calambrillo continuo, ¿no? Un hormigueillo. Luego también tenemos el ancho de pulso, que es la duración de cada estímulo. Esto se mide en microsegundos y suele ir pues, entre 50 y 250. Y lo que conseguimos también con la anchura es conseguir, como decía antes, mayor profundidad de este estímulo. Y luego la modalidad de la estimulación depende un poco también más, yo lo cambio según un poco el gusto del paciente. Dentro de todos estos parámetros que hemos visto, que son los fundamentales con los que vamos a manejar una patología u otra, vamos a programar para una patología u otra, podemos poner un TENS con una estimulación modulada, y esto es que van a variar los parámetros que pongamos automáticamente. Por ejemplo, en la parte de arriba, la anchura de pulso, podemos poner que vaya de 100 a 250. Entonces, lo que va a notar el paciente
con la frecuencia que sea, ¿no? Con lo que va a notar el paciente es como que profundizara un poquito más el estímulo y aflojara, profundizara y aflojara. A mí, por ejemplo, una modalidad modulada me gusta mucho para ponerlo en la zona cervical o suele ser muy confortable para el paciente. También puede ser una frecuencia modulada y va de menos golpecitos a más golpecitos, ¿no? Para entendernos. Luego otro tipo de estimulación es en bars, que lo que hace es combinar baja frecuencia con pulsos y parones. Esto también, como pone, es verdad que suele ser eficaz en dolor crónico, pero es muy importante también que le guste al paciente, que sea confortable para el paciente, porque si le ponemos un bars y está incómodo, pues vamos a cambiar o vamos a probar siempre con otro tipo de estimulación. Y luego la normal o convencional, que sería pues los parámetros que hemos fijado de forma continua, menos la intensidad, que es lo que se va subiendo el paciente hasta que nota que eso cada cierto tiempo el cuerpo lo va tolerando y es positivo y es bueno que el paciente se suba, pero los demás parámetros están fijos y va a notar una estimulación constante. Que no quiere quedarse la diapositiva. Esto es un poco los parámetros que hemos visto, pero de forma más visual o más gráfica. El ancho de pulso, pues como hemos visto, la duración de cada pulso, ¿no? de cada corriente, de cada estímulo. La frecuencia es el número de estímulos por tiempo. La intensidad es la profundidad que se pone el paciente de cada estímulo. Y luego la modalidad, pues si es continuo, si hace algún parón, si tal. Y ya, bueno, la última parte. Beneficios y evidencia. Beneficios que encontramos con el TENS. Bueno, va a aliviar el dolor sin necesidad de tomar fármacos. Esto es muy importante porque no todo el mundo puede tomarse medicación o en dolores crónicos, pues hay medicaciones que no pueden estar consumiéndose durante largos periodos de tiempo, ¿no? Es una técnica además que no es invasiva y es muy fácil de usar. Tiene muy pocos efectos secundarios. Yo los únicos que he encontrado es que haya una fatiga muscular, como decía, si no se conocen bien los parámetros y no se utiliza bien. Si ponemos una estimulación que llama al músculo y que estimula el músculo, pero la ponemos pues demasiado tiempo, al final va a provocar también un dolor derivado de un exceso, ¿no? de estimulación muscular. Aplicable en múltiples tipos de dolor, como hemos dicho, para todo tipo de dolor nos va a poder beneficiar, va a mejorar la calidad de vida y luego que es muy fácil de usar y se puede usar en casa, no tienes que ir a ningún sitio a utilizarlo. Aquí, como decía, sí que una vez que el médico lo prescribe, vienen para que se lo programemos y se lo enseñemos a usar, pero luego ya el paciente lo puede utilizar en casa. Y luego la evidencia que hemos encontrado en cuanto al dolor crónico. La evidencia que hay es de moderada a fuerte en patologías como artrosis, lumbalgia, fibromialgia y dolor neuropático periférico. En dolor posoperatorio, el TENS sí que ha mostrado una reducción de los opioides tras una cirugía. En fibromialgia y también en dolores neuropáticos, los estudios lo avalan su uso, pero como complemento terapéutico, siempre mejorando el dolor y la función física. Y luego una revisión de Cochrane en los últimos años señala que aunque hay variabilidad en los resultados, el TENS sí que es eficaz en muchos contextos, pero marcan la importancia de que se ajusten bien los parámetros. Y luego, bueno, lo más importante, al final para el beneficio del TENS, es que la efectividad va a depender siempre del correcto diagnóstico. Es muy importante que, como decía antes, el dolor no sea de origen central, cómo se coloquen los electrodos y los parámetros que apliquemos. Aquí es los artículos que mencionaba antes, que, bueno, ahí no se ven bien, pero es un poco todo lo que he comentado. Y eso sería todo. Espero haber introducido un poquito a todos más el TENS.